Hola, buen día. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Me anunciaron que partía con Eubleas, pero como Pilar iba a ver todo el tema de Eubleas, yo empiezo con ácaros y finalmente termino con el tema de Eubleas. Bueno, les voy a presentar un resumen del proyecto que terminó el año 2021, proyecto que fue ejecutado en Iña La Cruz, y que estuve a cargo mientras yo trabajaba en Iña. Y luego de eso, bueno, los principales ácaros, hablar de Bredipalpus y de Tuquerela. Agregué otros antecedentes porque si bien es cierto, en mayo de este año hicimos el cierre del proyecto, bueno, igual quedó información que había que procesar, entonces se agregó más información. Luego, hablar de escama roja, de lo que hemos estado desarrollando en conjunto con el Comité de Cítricos y finalmente lo que estamos desarrollando en Eubleas en conjunto también con el Comité de Cítricos. No me dijeron cómo esto funcionaba, pero me imagino que el verde es para avanzar. Ok. Ahí el rojo para retroceder. Ya, perfecto. Bueno, hablar un poquito de los aspectos biológicos de las dos plagas, de Tuquerela y de Bredipalpus. El monitoreo, basado principalmente en las curvas, que son varios años los que hemos trabajado, ya más de 10 años que hemos desarrollado las curvas de Bredipalpus chilensis. Por lo tanto, presento solamente las de este último periodo, 2020-2021, y el tema de Bredipalpus de Tuquerella elegans. Los acaricidas que fueron probados, principalmente las moléculas que están aceptadas para exportación, y el manejo. Parto con Tuquerella, que como viene así resumen, que pertenece a la superfamilia Tetranychoidea, es en la familia Tuquerellidae hay solo un género que es Tuquerella, y en general son plagas consideradas de bajo impacto, porque las poblaciones que desarrollan son bastante bajas. Sin embargo, por el hecho de ser cuarentenaria, esto nos llevó a desarrollar un proyecto de investigación y poder definir en qué periodo y cuáles son las estructuras donde estaba presente la plaga, cuál es el periodo en que nosotros debemos hacer el manejo y cómo hacer el monitoreo, cómo detectarla. Detectada desde el año 2014 en nuestro país y cuarentenaria. Los antecedentes que habían para cítricos principalmente estaban asociados a Tuquerella norri, sin embargo en nuestro país la especie que se identificó corresponde a Tuquerella elegans. Esta Tuquerella, bueno, se identifica porque tiene 7 pares o 7 pares de filamentos caudales, ¿ya? Entonces eso nos ayuda a identificar la especie y la verdad es que en los distintos muestreos que se realizaron tanto en la región de Valparaíso como en la región de Coquimbo, siempre correspondió a Tuquerella elegans. Respecto a, ¿dónde está presente la plaga? Tuquerella elegans está presente principalmente en ramillas y en frutos en una muy baja proporción, menor a un 1%. Sin embargo, el hecho de ser ácaros tan pequeños, eso hace que se puedan diseminar fácilmente con el viento y por lo tanto llegan al fruto y es por eso la detección en frutos. Pero uno los encuentra principalmente en las ramillas y es ahí donde uno puede hacer el seguimiento de la población de la plaga. Está presente todo el año debido a que está presente en cítricos. Acá pueden ver ustedes el huevo de Tuquerella que tiene esta reticulación, ¿cierto?, longitudinal en el huevo. Súper importante saber identificar los diferentes estados de desarrollo y sobre todo, por ejemplo, huevos de Tuquerella, porque cuando se hace el System Approach, nosotros estamos arrastrando tanto huevos de Tuquerella como Bredipalpus cuando están presentes las dos plagas. Si bien es cierto, en las prospecciones que se realizaron por más de 2 años, no en todos los campos están presentes tanto Bredipalpus como Tuquerella, ocurre que en ciertas oportunidades sí tenemos campos en donde tenemos las dos especies presentes, por lo tanto, cuando se hace System Approach, el laboratorio también debiese identificar la presencia de Tuquerella y en el fondo discriminar entre Tuquerella y Bredipalpus. Aquí pueden ver ustedes, está una larva de Tuquerella muy pequeña, están muy escondidas en la ramilla
no es difícil de monitorear, sin embargo tenemos que entrenarnos, porque esto se monitorea en el campo, o sea, nosotros vamos, tenemos que revisar las ramillas, no se revisan hojas, por lo tanto hay que revisar en el interior de la planta, y eso no significa un periodo más largo de monitoreo porque no es tan rápido. Y trabajamos con una lupa 40 por, pero tenemos que tener luz, de manera de poder verlo. Porque es un poco más pequeño que Bredipalpus, es menos visible que Bredipalpus porque está muy escondido. Aquí pueden ver, bueno, un estado ninfal de Tuquerela y luego ya un estado adulto en donde se pueden evidenciar, ¿cierto?, las colas que presenta, no sé si las logran ver en la imagen, pero son bastante largas y que en el fondo nos ayudan también a identificar la especie. Pero bueno, además tiene estas setas que son súper visibles, son setas de estilo palmeadas, entonces bueno, es un ácaro que se llama ácaro palo real por lo vistoso que es muy bonito, es un ácaro muy bonito, cuando uno lo ve la verdad es que es muy vistoso y cuando ya uno aprende a reconocerlo podemos identificarlo correctamente. Claramente en estado adulto es mucho más visible que cuando está en estado inmaduro porque es más pequeño y más difícil de reconocer. ¿Qué fue lo que se determinó durante el desarrollo del proyecto? El desarrollo de esta plaga, el ciclo de vida, ¿cierto? Y fue, lamentablemente, es un ácaro bastante difícil de criar y se pudo determinar su ciclo de vida desde el estado de huevo hasta deutoninfa, y ustedes pueden ver en la tabla que en el caso de huevos, bueno, la duración, esto es a temperaturas de aproximadamente 30 grados Celsius, entre 26 y 30 se fue trabajando, pero finalmente se llegó a 30 grados Celsius. Y la duración fue, en el caso de huevos, 16 días, larva 13 días, las protoninfas 14 días, 5, deutoninfas 12 días, y luego, bueno, los otros estados de desarrollo no fueron determinados. De todas maneras, se evidenció mortalidad en los estados de desarrollo. La mayor mortalidad se provocó en el caso de larvas, que eso es bien parecido a lo que ocurre con Bredipalpus. Bredipalpus también, cuando uno hace un estudio de ciclo de vida, la mayor mortalidad se produce durante el periodo larvario. Bueno, ¿y cómo se evidenció la densidad de Tuquerella elegans en ramillas? Esto se monitoreó o se trabajó en mandarinos, en la localidad de Yayay. Y ustedes pueden ver que desde septiembre del 2020 hasta abril del 2022 siempre hubo presencia, el color naranja son los móviles, los azules los huevos, siempre hubo presencia de Tuquerella en las ramillas, ¿ya? Sin embargo, si observan en el periodo invernal, desde mayo hasta julio más o menos, hay una disminución de la cantidad de huevos que se encuentra, y bueno, tiene bastante lógica desde el punto de vista que es un ácaro, ¿cierto? Disminuye la oviposición durante el periodo de invierno, pero de alguna manera siempre estamos encontrando en muy bajas cantidades, pero se está encontrando Tuquerella en las ramillas. Se evaluaron los diferentes acaricidas para el control de Tuquerella, y bueno, se evaluaron primero en condiciones de laboratorio una gama de productos que corresponden a los ingredientes activos, acá están con sus nombres comerciales, que corresponden a los ingredientes activos que están permitidos para cítricos, y pueden observar, bueno, que fluctúa a nivel de laboratorio entre un 70% de mortalidad hasta un 100% de la mortalidad con los acaricidas que se usaron. En laboratorio generalmente uno está trabajando con el potencial, ¿cierto?, de mortalidad que vamos a obtener. Sin embargo, no necesariamente era lo que íbamos a encontrar en condiciones de campo. Luego, también se evaluaron algunos acaricidas que son permitidos para agricultura orgánica, dentro de ellos, bueno, el NIM, aceites
y también se obtuvieron mortalidades en un rango de entre un 65 y sobre un 80% de mortalidad. Pero bueno, ¿qué ocurrió con estos acaricidas en condiciones de campo? En el caso de los productos orgánicos, ustedes pueden observar que para el caso de los estados móviles de Tuquerela, bueno, se hizo la evaluación hasta los 28 días post aplicación y se logra una reducción bastante importante respecto al testigo. O sea, tanto NIM como Carofin como Ultra Spray o Argent Fruit Supreme disminuyen la población. No llegamos a cero, pero esto está hecho con 2 aplicaciones, pues son productos que son más ligeros. Entonces está hecho con 2 aplicaciones y logran bajar la población a nivel de ramilla. Luego, si nosotros vemos en el fondo a qué mortalidad corresponde, podemos ver que a los 28 días, bueno, todos los productos están sobre un 70% de mortalidad. Se hace la corrección a través de Henderson y Tilton y todos los productos están sobre un 70% de mortalidad. Bastante interesante para hacer productos mucho más livianos y de alguna manera son alternativas para el manejo de la plaga. Luego, ¿qué ocurre con los acaricidas convencionales? Bueno, se evaluaron diferentes abamectinas y bueno, y todas por ejemplo, spiridiclofen, diferentes ingredientes activos, y también se evaluaron hasta los 28 días post aplicación. Y si nosotros vemos qué ocurrió con la densidad de la plaga en las ramillas, bueno, podemos ver de que, por ejemplo, Rufas es una acaricida que bajó bastante la población. Luego está Conan, también baja bastante la población. Pero esto es respecto a la densidad, ¿cierto?, que vemos en campo. Pero ¿qué ocurre con la mortalidad? La verdad es que hasta los 28 días post aplicación hay acaricidas bastante interesantes que provocan una mortalidad sobre un 70%, como el caso, por ejemplo, de Magister, el caso de Envidor, el caso de Rufas, que nos ayudan en el fondo a bajar la población de la plaga. Esta aplicación convencional correspondió a una aplicación de acaricida, ¿ya? Eso con Tuquerela. Después al final les voy a mostrar cómo hacemos el manejo, que es muy similar Brevipalpus con Tuquerela, pero en el fondo para que veamos las pequeñas diferencias. ¿Qué pasa con Brevipalpus? Que mucho más conocido, ¿cierto? Lo estamos estudiando hace muchos años, presente principalmente en ramillas lignificadas, también está presente en ramillas no lignificadas, presente en frutos, también lo podemos encontrar en flores, también está presente durante todo el año, en el caso de los cítricos. Este ácaro, bueno, presenta diferentes condiciones o diferentes parámetros desde el punto de vista poblacional, ha sido mucho más estudiado. Hace ya casi 10 años van a ser que se estudiaron los parámetros biológicos de Brevipalpus chilensis en diferentes especies de cítricos, en naranjo, en limón y en mandarino, y se pudo determinar que en el caso de Brevipalpus hay un crecimiento poblacional un tanto más alto para el caso de naranjo, y eso uno también lo ve asociado a la tasa de reemplazo de la hembra, que está representado por el RO, en donde nos indica que cada hembra tiene la capacidad de entregar 13 hembras más en cada generación, esto en cítrico. En el caso de vides es súper distinta los parámetros poblacionales que tiene Brevipalpus chilensis. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en condiciones de campo? Se hizo un estudio desde el 2010 al 2013 y se tomó toda la información de un monitoreo que se hizo quincenalmente y se determinó la densidad de los móviles de Brevipalpus chilensis en las distintas estructuras, hojas, ramillas no lignificadas, lignificadas y frutos, y se pudo determinar que, por ejemplo, en el caso del limón, el 52% de la población se encuentra en el fruto, y en el caso de naranjos, el 50% también de la población se encuentra en frutos. No así en mandarino, en donde las ramillas lignificadas son un sustrato o una estructura más importante, pues se encontró mayor población.
Y si esto uno lo compara con el dato que les dije anteriormente de la tasa de crecimiento poblacional de Bredipalpus, la verdad es que es bastante coincidente, al menos con Naranjo. Y además se estudió durante ese mismo periodo, bueno, ¿cuándo llega Bredipalpus el fruto? Estábamos tomando 100 frutos, cada muestreo, cada 15 días por 3 años, se pudo determinar de que en promedio Bredipalpus chilensis llega al fruto cuando este tiene un diámetro de 8,67 milímetros, en el caso de mandarino 8,57, muy similar, y en el caso de naranjo un poquito mayor, de 11,56 milímetros. Y bueno, como vemos la población de Bredipalpus chilensis a nivel de campo, ustedes pueden observar, esto corresponde a un campo que no es de exportación, por lo tanto ellos mantenían fruta todo el año y eso nos permitió hacer el seguimiento, y es por eso que no se ve la típica quiebre cuando no hay fruto, no hay presencia, en cambio acá siempre teníamos fruto. Ustedes pueden ver que la población, bueno, del naranjo está presente todo el año con densidades bastante importantes. Sin embargo, ocurre algo muy similar a lo que vimos en los tuberelas, de que durante el periodo de invierno hay una disminución de la cantidad de huevos que estamos encontrando en este caso en los frutos. Y en el mismo campo, bueno, se hizo el seguimiento que ocurría en ramillas, pueden observar que las densidades son mucho menores a lo que encontramos en frutos. Y esto es muy coincidente con lo que ocurrió durante la temporada 2010-2013 respecto a lo que vimos durante el año 2020-2022, y además muy coincidente con lo que vimos en laboratorio, en donde indicamos de que la población de naranjos en frutos es importante. Bueno, y respecto al control, se evaluaron los mismos acaricidas que evaluamos en Tuquerela. Primero partimos con los acaricidas que son aceptados para agricultura orgánica, y la verdad es que lo que mejor anduvo fue el aceite Ultra Spray, 28 días post aplicación, y esto se transformó en el caso de aceite en un 93,37% de mortalidad y en NIM un 79%. Siguen siendo alternativas bastante interesantes desde el punto de vista bueno, cuánto es la mortalidad que estamos alcanzando a los 28 días después de haber aplicado el producto. Luego, en el caso de también Bredipalpus, pero esto ahora sobre limoneros, se probaron los mismos acaricidas, ocurre algo bien similar a los 28 días post aplicación. Hay una disminución bastante interesante de Bredipalpus chilensis. Y si lo vemos representado en mortalidad de acuerdo a Henderson y Tilton, vemos de que en el caso de aceite Ultra Spray llegamos casi a un 90% de mortalidad, y el Argy Fruit Supreme con un 71% de mortalidad. Luego, en el caso de las evaluaciones que se hicieron en naranjo, bueno, acá se evaluaron menos acaricidas y se pudo obtener, la verdad es que disminuye la población de todos los tratamientos en relación a el testigo, y se puede observar, por ejemplo, una disminución súper buena con Rufas. Esto nuevamente con una sola aplicación de la acaricida y hasta los 28 días después de haberse hecho la aplicación. Y esto mismo, si lo llevamos a mortalidades por Henderson y Tilton, bueno, Rufas está dentro de los acaricidas que mayor mortalidad provoca, considerando siempre una aplicación. No olvidar de que el control de Bredipalpus es súper difícil, principalmente por la estructura donde está. Entonces, eso nos hace que, bueno, con una aplicación estamos evaluando, ¿verdad?, cómo es su eficacia, y obviamente tenemos que complementar después con otras alternativas. En el caso de cómo baja con los mismos acaricidas, cómo baja la población ahora sobre frutos,
28 días post aplicación también disminuye bastante respecto al testigo, destacando nuevamente Rufus, St. Maid y Borneo. Y esto, bueno, se refleja en mortalidades sobre un 80% para los acaricidas que les mencioné. Nuevamente, una aplicación, por lo tanto, considerar, bueno, cuánto baja la población después de que hemos realizado solo una aplicación. ¿Cómo hacemos entonces el manejo? Bueno, sabemos dónde está presente, ¿verdad? Sabemos que está presente principalmente en ramillas, prácticamente no lo vamos a encontrar en frutos. Sin embargo, bueno, también debiésemos revisar frutos, pero acá lo importante es hacer el seguimiento en las ramillas. Entonces, debiésemos hacer un monitoreo bastante intenso desde, bueno, de diciembre hasta junio, julio, agosto, previo a la cosecha, siempre continuar con el monitoreo. Hacer podas que nos ayuden a limpiar un poquito el interior de la planta. Generalmente, no siempre, encontramos bredipalpos muy en el interior de las ramillas, podríamos encontrarla en ramillas más externas, pero eso generalmente ocurre cuando ya la población ha crecido mucho. Pero lo encontramos en el interior. Por lo tanto, estas podas que se hacen de apertura son bastante convenientes también para el manejo de tuquerela. Bueno, tuquerela y bredipalpo finalmente. Entonces, hacemos el monitoreo durante todo el periodo y debiésemos nosotros estar realizando una aplicación, ya sea en post cosecha, ¿ya? O previo en crecimiento de fruto, de manera de evitar que nos llegue tuquerela al fruto. Acá la clave está en saber reconocer el ácaro, saber cómo hacer el monitoreo, detectarlo, porque ocurre que hay agricultores que no conocen el ácaro y finalmente muchas veces se encuentran con la situación de el ácaro en el fruto cuando estamos ya en periodo de cosecha. Y en el caso de bredipalpo, bueno, muy similar, con la diferencia de que acá tenemos que ser enfáticos también en el monitoreo de frutos, sobre todo revisar frutos remanentes y también, o sea, no dejar frutos remanentes en el árbol, que es lo ideal, pero si es que los hay, también nos sirven para poder hacer la evaluación previa. Eso, en resumen. Bueno, les voy a hablar un poquito de los aspectos biológicos de Anidiella aurantii, de la escama roja de los cítricos. Este es un trabajo que estamos realizando todavía con el Comité de Cítricos. Y bueno, antecedentes, un poco de los aspectos biológicos, las capturas que hemos obtenido y finalmente cómo hacemos el manejo. Está distribuida en la región de Arica, Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, región de O'Higgins. Los hospederos principalmente corresponde a cítricos. El daño que provoca es una decoloración, ¿cierto?, en el fruto, deforma también los frutos. Se puede provocar también clorosis en las hojas, muerte de las ramillas, dependiendo ya de la densidad que hay, mucha pérdida de vigor. Y la verdad es que es una plaga que está calificada como la plaga más importante de los cítricos. Si bien es cierto, acá en Chile siempre fue tratada como una plaga secundaria y no provocaba tanto problema, bueno, se comenzó a hacer este estudio porque comenzó a haber como un aumento de la población de escama roja en los cítricos. ¿Cómo es el ciclo de vida de la escama roja? Comienza como la hembra grávida. Tiene un crawler, este crawler luego pasa a gorrita blanca. De la gorrita blanca, que es la que está acá, pasa a su primera muda y luego de la primera muda se produce la diferencia entre el primer estado, tanto de hembra como de macho. Luego, me voy a ir por la parte de arriba, luego del segundo instar de la hembra, bueno, pasa una siguiente muda y viene un tercer instar, una muda, y viene luego la hembra grávida. La hembra presenta dos mudas, ¿ya?
Y en el caso del macho, que acá no está graficado, pero pasa desde gorrita blanca a la primera muda, segundo estado, luego viene entre medio que una muda, prepupa, muda, pupa, muda y adulto. El macho presenta 4 mudas, ¿ya? ¿Por qué la importancia de definir la cantidad de mudas que tienen entre hembra y macho? Porque la muda es el momento previo al cual nosotros queremos hacer alguna aplicación, sobre todo cuando estamos trabajando con un regulador de crecimiento, porque queremos evitar que mude. ¿Por qué queremos evitar que mude? Porque la escama, al momento que muda, se hace cada vez más fuerte. El caparazón es más resistente y hace que sea menos susceptible después al control químico. Entonces, acá está la diferencia entre el estado, cierto desarrollo, y la muda. Cuando la escama está en primer instar, segundo instar, uno levanta la escama y se ve inmediatamente el cuerpo de la hembra. Cuando está en estado de muda, eso no ocurre, porque cuando está en estado de muda, si bien es cierto, la escama no se está alimentando porque ha soltado su estilete, está secretando más ceras y está produciendo la quitina que hace que se endurezca más. Entonces, este periodo, que si bien es cierto, a nivel de campo es más difícil detectarlo, sí lo podemos detectar con el uso de una lupa estereoscópica, porque vamos levantando y está tan pegado ya sea a la ramilla, a la hoja o al fruto, que nos damos cuenta que esto corresponde a un estado de muda y no a un estado primer instar o segundo instar, sino que está en estado de muda. Y esto es lo que nosotros tenemos que enfatizar cuando hacemos el manejo químico, porque si tenemos mayor proporción de muda, si bien es cierto, siempre va a estar traslapada hacia otra población, pero si hay mayor proporción de muda, va a ser menor el efecto del plaguicida. Acá tenemos, una hembra, que es lo que vemos nosotros a nivel de campo. Por supuesto está súper aumentada porque está tomada en una lupa estereoscópica, pero podemos ver la zona, ¿cierto?, el pigidio, que es de la hembra. Aquí vemos crawlers, que también está súper aumentado porque son muy pequeños, pero ya cuando tenemos crawler vamos a tener las gorritas blancas. Cuando tenemos una mayor proporción de gorritas blancas estamos en un periodo bastante oportuno para hacer un control, porque es muy susceptible para el uso de insecticidas. Luego encontramos esto, por ejemplo, ya es una muda, que es la caparazón que ya no podemos levantar, pero también vemos el desarrollo de los siguientes estados. Al lado derecho se ven hembras que están en desarrollo. Y acá tenemos el macho. Esto ya corresponde a una pupa. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, en los costados ya tiene la formación de las alas, tiene bien hecha la formación de los ojos. La prepupa solamente podemos ver la formación de los ojos, pero no podemos ver el desarrollo de, por ejemplo, las alas. Y acá pueden ver ya el macho, ¿cierto? Y el macho alado que se ve al costado, que ya está en busca de la hembra, en búsqueda de la hembra. Súper importante saber identificarlo. La escama roja es súper pequeña, muy, muy pequeña, por lo tanto, a nivel de campo es ideal poder utilizar algún tipo de herramienta, alguna lupa que nos permita poder verificar lo que estamos observando. Sobre todo cuando ya hemos hecho un control, queremos saber, si hubo o no hubo eficiencia del control, y tenemos que saber si finalmente hubo mortalidad o no, y tenemos que ir revisando e identificar correctamente los estados de desarrollo. Esta información que les estoy mostrando ahora corresponde a las capturas que hemos realizado en la región de Valparaíso. Estas capturas están hechas, son capturas de macho, trabajamos con feromona que nos trajo la empresa Syngenta, y acá podemos observar, esto corresponde a capturas de macho en un campo que no ha tenido aplicaciones químicas, entonces de alguna manera nos da un poquito más información y pudimos como determinar, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con la captura de los machos? Si vemos todo el año 2021, que es lo que está completo, podemos observar 3 picos importantes.
aparentemente estaríamos frente a 3 generaciones, ¿ya? A 3 generaciones. Sin embargo, eso también es parte de los resultados que vamos a presentar, yo creo que en un tiempo más, pero aparentemente estaríamos frente a 3 generaciones, y eso debiera estar, si tenemos 3 vuelos importantes, ¿cierto?, de macho, esto debiera estar vinculado también a la presencia de crawlers y por lo tanto después gorritas blancas y los estados de desarrollo que son más susceptibles para el control. Y esto es lo que buscamos con el uso de una trampa de feromona para poder determinar con eficacia cuándo tenemos que nosotros realizar el manejo de la plaga. Por lo tanto, ¿cómo hacemos el manejo? Tenemos que monitorear. Sí o sí tenemos que monitorear. Quizás no vamos a tener las trampas porque lamentablemente no están accesibles comercialmente, pero sí tenemos que monitorear. Y nosotros tenemos que definir que el periodo más importante donde vamos a tener mayor eficacia va a corresponder a cuando tenemos mayor proporción de estados inmaduros. Por lo tanto, debiésemos tratar de identificar nuestras 2 primeras generaciones. Entre la primera y segunda generación debiésemos tratar de identificar esos periodos para poder hacer el manejo. Bueno, utilizar insecticidas con diferentes modos de acción. El regulador de crecimiento es un insecticida bastante efectivo para el control de escama, pero también tenemos algunos como síntesis de lípido, también tenemos los aceites, va a depender del plaguicida que ustedes también tengan disponible en el campo. Calcular el volumen de aplicación de acuerdo al TRB, importante, que lo va a tratar después Patricio, pero de esa manera nosotros vamos a rayar la cancha de cuánto es lo que realmente tenemos que aplicar para hacer un buen control y ojalá también poder tener nuestros papeles hidrosensibles y chequear ese volumen de aplicación de manera de asegurarnos de que llegue el producto al lugar donde nosotros sabemos que está presente la plaga. Hacer podas de apertura y, por supuesto, también dar un poco de espacio al control biológico una vez que nosotros ya tengamos la población bastante disminuida, de manera de no estar siempre recurriendo a control químico. Entonces, finalmente, respecto a escama roja de California, yo les presenté en el gráfico anterior los vuelos, pero acá podemos ver crawlers en color naranja y gorritas blancas en color azul. Si nosotros tenemos solo esta información, porque asumamos que no tenemos las trampas, pero solo tenemos esta información, están súper claros los momentos en los cuales tenemos que actuar. Súper claros. Si nosotros sumamos gorrita blanca más crawler, van a ser estados inmaduros, estados susceptibles a controlar, estados que aún no han mudado, por lo tanto van a ser vulnerables al control. Esta información, importante poder obtenerla de cada localidad. Esto corresponde a la región de Valparaíso. Por supuesto, cada localidad va a tener un desfase, ¿verdad? Pero la información es clara. Podemos hacer un buen manejo haciendo un correcto monitoreo. Bueno, y finalmente, respecto al tema Proeulia, hablarles un poquito de los antecedentes, del por qué hoy en día es tan importante Proeulia en nuestro país. Aspectos biológicos y daños prácticamente no los voy a tratar porque los trató Pilar, pero hablarles también de un proyecto que tenemos en desarrollo hoy en día. Respecto a los antecedentes, bueno, tenemos detecciones esta última temporada que corresponden a rechazos de luzga en los sitios de inspección. En el caso de las naranjas, las detecciones comenzaron entre el año 2020 y 2021 y en promedio están entre el 10 y 25%. En el caso de limones eran muy bajos los porcentajes de detección, pero recién esta temporada aumentó un 18%. En el caso de clementina, las primeras detecciones fueron entre el 2015 y 2016 y esta temporada hubo un aumento de un 30%. Y en el caso de las mandarinas, bueno, las detecciones fueron a contar del 2019-2020 con un promedio de un 20%. Esa es la información que tenemos respecto a cómo han ido aumentando. Esto lo voy a pasar rápidamente porque Pili ya lo pasó.
Pero bueno, ahí pueden ver ustedes la imagen de las éuleas que estamos detectando en el campo, el daño que produce, ¿verdad?, a nivel de fruto, el daño que podemos ver en hojas enroscadas o enrolladas, ¿verdad?, y cómo lo vamos observando finalmente a nivel de campo. No lo vemos exactamente igual, pero vamos observando como distintas formas en que pliega, ¿cierto?, la hoja, y vamos haciendo detección de la plaga. ¿Qué se está desarrollando actualmente? Un proyecto, proyecto entre Silema, SOEX, más bien ANASAC, Silema, SOEX. Se está haciendo un pequeño proyecto en donde se está haciendo monitoreo con el uso de trampas, de trampas que mencionó Pilar, que son trampas, ¿verdad?, genéricas. La empresa Silema ya desde un buen tiempo que está usando esta trampa para ofrecer el servicio de monitoreo a los distintos campos. Entonces, bueno, se empieza a tomar esta información y se decide comenzar a hacer ya un cruce de información entre lo que se está monitoreando a nivel de trampa de feromona más lo que está ocurriendo en el campo. Bueno, y se inicia este convenio con ASOEX, en donde conseguimos los campos que estaban con presencia de éuleas. La primera etapa va a tener una duración de 1 año, comenzó en septiembre del 2022, instalamos las trampas de feromonas de acuerdo a lo que el proveedor nos indica. Se seleccionaron campos, región de Valparaíso, un campo, región metropolitana, 2 campos, región de O'Higgins, un campo, y hasta el momento estamos trabajando en Clementino, Mandarino y Naranjo. Se va a ampliar a la 4ª región, de manera de tener también información de una localidad más al norte. Se está trabajando entonces con la trampa Ferocon, la frecuencia de monitoreo en esta primera etapa es quincenal, se está determinando la densidad de larvas que se encuentra en un número de plantas que las estamos definiendo completamente al azar, y se está también en el fondo colectando la información de los adultos en las trampas, también con esa misma periodicidad. Hay un registro de temperatura de manera de poder levantar información y poder llegar a un modelo de grados día. La idea es que ya en el siguiente año tengamos ya la siguiente etapa. De esa manera vamos a poder cruzar la información. Debiésemos en nuestra segunda etapa determinar el umbral de desarrollo que tienen los diferentes estados de desarrollo de esta plaga. Si bien es cierto, está publicado cuáles serían las temperaturas con las cuales detiene o inicia el desarrollo, la idea es poder hacer determinar en el fondo cuál es la temperatura umbral tanto máximo como mínima para cada uno de los estados de desarrollo, y eso tiene que realizarse a nivel de laboratorio. De esa manera se va a poder determinar la constante térmica y así poder hacer el ajuste de número de generaciones que se tengan de acuerdo a este modelo. Y eso es. Sí, eso es. Estaba muy apurada porque me quedaba aquí 1 minuto 50, entonces estaba como hablando muy rápido. Así que pueden hacer todas las preguntas que quieran. Muy bien, gracias Natalia. 1:50 para preguntas. Sí. Sí. También consultaban por algunas herramientas tecnológicas que se hayan desarrollado para apoyar el monitoreo en huerto, en campo, aparte de la lupa o algunas recomendaciones para la lupa, si conoces algo de eso. Sobre todo para el monitoreo de ácaros, que son más pequeñitos. A lo mejor me van a... puedo ser censurada ahora, pero hay diferentes empresas que hacen monitoreo de plaga y que utilizan tecnología, y coincidentemente Silema tiene un sistema de monitoreo que es al día, en donde se hace el monitoreo y al otro día la información está. Pero no, desconozco más tecnología. Sé que Biosea estaba trabajando con más tecnología de monitoreo, entonces no sé qué ocurrió. No. Pero no sé si Pilar, ¿tú quieres comentar algo del sistema de ustedes, no? Ok. Más tecnológico. Sí.
Sí, en el caso tuberelio es súper complejo detectarlo, pero bueno, es cosa de entrenamiento. Ok, no hay más consultas, así que le damos un aplauso a Natalia, muchas gracias. Gracias.